Bienvenidos a todos a esta transmisión y vamos a hacer el circuito de potencia y control para arrancar un motor eléctrico trifásico con temporizador y señalización acústica. Tenemos acá la fuente de alimentación. Tenemos las tres líneas, neutro y 380 volts a 60 Hz. Vamos a utilizar en el circuito de potencia para controlar el motor, para arrancar el motor, un interruptor termomagnético, contactor y relé térmico para proteger al motor de sobrecargas, cortocircuitos y poder controlar. Acá tenemos en la parte de nuestros dispositivos eh, los elementos que vamos a estar utilizando. Vamos a tomar un interruptor termomagnético con valores referenciales solamente. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de 16 amperes, ¿sí? Acá está, un interruptor termomagnético de 16 amperes, contactor de 18 amperes, ahí está, y un relé térmico, vamos a decir que sea de un rango de 12 a 18 amperes también. Relé térmico del rango de 12 a 18 amperes, 12 a 18 amperes, perfecto. Y bien, vamos a empezar la conexión. Mira, normalmente lo hacemos en Cadecimu, ¿cierto? En Cadecimu ubicamos la simbología de los elementos y empezamos a conectar. Pero acá, ahora lo que vamos a hacer nosotros, ya no usar simbología, sino que vamos a ir directo a nuestros dispositivos, tal como ves acá, más realistas. Empezamos conectando. Tenemos acá la fuente de alimentación y vamos a utilizar tres líneas, un motor trifásico. Tomamos desde este punto hasta acá una línea, llevamos por acá otro cable por acá para la línea central, línea 2, y otro cable acá para la línea 1. Los cables deben llevar un color, por norma se debe poner un color. Acá en Perú se adopta estos colores. Ahora mismo, mira, es un sistema trifásico. Se adopta el color rojo para la línea 1, negro para la línea 2 y azul para la línea 3. Según el Código Nacional de Electricidad acá en Perú, lo podemos conectar de esa manera. Hay que revisar nuestro reglamento pues, en nuestro país para saber también hacer una instalación pues, de acuerdo a ello. Por ejemplo, acá se utiliza el Código Nacional de Electricidad. Continuamos. Recuerda que acá vamos a tener neutro, 380 con neutro, y el neutro lo dejamos para la parte de mando. Conectamos ahora mismo hacia nuestro contactor. Del interruptor termomagnético vamos a llevar la salida hacia un contactor, tal como lo haces en Cadecimu, pero ahí lo haces con simbología. Vamos a llevar por acá una línea, otra línea y otra línea por acá. Son tres líneas, motor trifásico. Y bueno, ahí lo acomodamos, los cables, y recuerda que estamos manejando los colores rojo para línea 1, negro para línea 2 y azul para línea 3. Bien, ya conectamos a nuestro contactor y ahora el contactor va a estar asociado a un relé térmico. Este es un valor referencial, como te mencionaba, de un relé térmico que regula de 12 a 18 amperes. Y de acá, pues, del contactor pasa a relé térmico y de relé térmico vamos a llevar hacia nuestro motor eléctrico. Este es el motor eléctrico trifásico. Por acá pasará a través de unos bornes, pero en este caso lo vamos a llevar directo hacia nuestro motor, las tres líneas. Damos la trayectoria rápidamente por acá para nuestros cables. Ahí está, ponemos el color rojo, negro y azul. Ya lo tenemos. Tenemos el circuito de potencia. Ahora nos corresponde hacer el circuito de mando. Recuerda que en el circuito de mando vamos a temporizar el arranque. Vamos a presionar un botón de marcha. El motor esperará un tiempo programado para arrancar. Durante ese tiempo de espera se va a encender una sirena para que pueda alertar a los operadores acerca de que este motor va a entrar en funcionamiento. Para la parte de mando vamos a tomar una alimentación de línea a neutro, en este caso tendríamos 220 volts.
Si tenemos 380 entre líneas, entre línea y neutro vamos a tener 220 volts. Y el circuito de mando también va a estar protegido, pues, ¿de qué? De cortocircuitos, ¿no? Ante cortocircuitos. Y para ello podemos utilizar un interruptor termomagnético, por ejemplo, de un solo polo. Por acá tenemos uno de 6 amperes. Acá está uno de 6 amperes o de 4 amperes. Incluso puedes utilizar un portafusibles con ese valor de corriente. ¿Por qué ese valor de corriente pequeño? Porque la carga acá en la parte de control solamente corresponde a la bobina del contactor y el contactor auxiliar que vamos a estar utilizando también, o por ahí los pilotos. Es una carga pequeña y aparte el cable que utilizamos es normalmente de calibre 16 AWG, 18 AWG a veces, y esos cables pues no llegan a soportar más o menos 10 amperes. Hay que revisar la tabla del fabricante para tener un dato exacto. ¿Correcto? Bien, acá tenemos el interruptor termomagnético para la parte de control. Vamos a tomar una línea hasta acá. Y el neutro, recuerda que como es un conductor no activo, no amerita una protección, entonces lo podemos llevar directo a la carga. Pero si de manera obligatoria necesitas seccionar el neutro, debes utilizar un interruptor termomagnético de 2 polos, como el que tienes acá. Suprimimos esto y ahora, bueno, esto es color rojo, ¿no? Línea 1. Continuamos y ahora necesitamos los mandos mecánicos. Los mandos mecánicos. ¿A qué me refiero con mandos mecánicos? Como pulsadores, parada de emergencia y otros que consideremos. En este caso vamos a considerar un paro de emergencia, un botón de parada de emergencia, así que ubico el botón de parada de emergencia, acá lo tengo. Voy a necesitar también un botón de color rojo, pulsador de contacto normalmente cerrado y también un pulsador de color verde, pulsador de contacto normalmente abierto. A ver, un momento. Ahí está. Para la marcha, paro de emergencia, paro normal y marcha. Eso van a ser los mandos mecánicos que voy a estar considerando para este circuito de control. Al presionar el botón de marcha, ¿a quién vamos a activar? ¿Al contactor principal, al contactor que lleva el motor? No, debemos activar un temporizador. Y ese temporizador que podemos utilizar puede ser electrónico, puede ser neumático. Por el tiempo que nosotros queremos configurar, supongamos de 20 segundos, vamos a utilizar un temporizador neumático. Pero recuerda que el temporizador neumático necesita de otro dispositivo para que funcione, que es el contactor. Por acá ubico un contactor, va a ser un contactor auxiliar y sobre este contactor es que ya se va a utilizar, por acá puedes ver, se va a utilizar un temporizador. ¿Qué tipo de temporizador? Tenemos a la conexión, desconexión y con rangos, ¿no? Temporizadores neumáticos. Vamos a utilizar el temporizador a la conexión. Como queremos 20 segundos, elegimos el rango de 1 a 30 segundos, con dos contactos, uno abierto, otro cerrado. Clic acá y bueno, se inserta ya en mi espacio de trabajo el temporizador. Te presento acá, este es el temporizador a la conexión, ahí lo puedes ver, dice al trabajo o a la conexión, un rango de 1 a 30 segundos. Tiene su contacto cerrado, 55-56 y un contacto abierto 67-68. Esto se acopla sobre el contactor y al momento que se activa el contactor empieza a contar el tiempo que has programado. Y una vez transcurre el tiempo cambia de posición sus contactos. ¿Qué más falta acá en la parte de control? Pues un señalizador acústico. Un señalizador acústico que en este caso pues vamos a poner una sirena. Pero tenemos sirenas de 12 volts en corriente directa y también 220 volts en corriente alterna. ¿Cuál vamos a utilizar? Como el contactor que estamos utilizando, mira acá el modelo, lo que hemos elegido, dice es de una bobina M7, lo que significa que la bobina del contactor necesita 220 volts para funcionar. Esos valores de M7, hay otros valores también, déjame ver si puedo mostrarte por acá. Indica el valor de la tensión y frecuencia que se debe considerar para la conexión de las bobinas de nuestro contactor.
Te presento de manera breve acá para que tengas en cuenta eso y evites quemar tus contactores. Lo que estamos considerando en este caso es una bobina M7 que necesita 220 volts a una frecuencia doble, ya sea 50 o 60 Hz para funcionar. Pero recuerda que también tenemos otras bobinas, por ejemplo la F7 que es de 110 volts. Tenemos E7 de 48 volts. ¿Qué más? Q7, R7 son diferentes valores de voltaje y frecuencia. La frecuencia de 60 Hz únicamente viene indicado por el número 6 y la B indica 24 volts. En este caso es conveniente pues utilizar una sirena de 220 volts para trabajar en paralelo, para trabajar a la misma tensión en la parte de mando. Para no tener pues problemas por ahí con la tensión, si utilizas una sirena de 12 volts, por ejemplo, tendrías que tener su propia fuente aparte. Ubicamos entonces una sirena. Acá está una sirena de 220 volts. Y ahora lo ubico por acá, ¿ya? Lo ubico por ahí para poder conectar luego. Con esto ya puedo decir que ya tengo todo listo para empezar a conectar mis dispositivos. Empezamos conectando lo más fácil, el neutro. Mira, acá tenemos, vamos a tener en este punto, en este borne, el borne de neutro, y de acá vamos a alimentar a las salidas o a los actuadores en mi parte de mando, los cuales son bobina de contactor auxiliar, bobina de contactor principal y sirena, ¿cierto? Bien, el neutro se suele llevar al borne A2 de las bobinas de los contactores, entonces A2 va a ir al neutro, de acá va a ir hasta el otro A2, es un punto común, y de acá a un borne, a un punto o a un cable de esta sirena. Conectamos, por lo tanto, el neutro desde la fuente de alimentación hasta el A2 de mi primer contactor auxiliar. Inicio y final es lo que trazo acá en primer lugar. Voy a darle un color gris y voy a darle un calibre por acá en la parte izquierda. Puedes ver un 16 AWG suficiente y también un terminal de color rojo. Agrego la trayectoria para mi cable. Vamos a decirle que esto esté conectado en el borne A2. Ahí lo tenemos. Entonces, ya conecté el neutro desde mi fuente de alimentación hasta mi borne A2 de mi primer contactor. De acá voy a llevar un cable hasta el otro A2 del contactor que finalmente pues lleva hacia mi motor. El contactor de la parte de potencia. Conecto por acá. Ya está. A2 con A2 y de acá otro punto hasta un cable de la sirena. Vamos a llevar a este de color negro, ¿ya? Ahí estamos. A ver, ya lo dejamos por ahí, no hay problema. Ya estamos. Agregamos el color del cable, gris, terminal rojo. Bien, una vez que ya hemos conectado el neutro, ahora pasamos a conectar todo el trayecto de la línea. Acá en la línea es donde vamos a desarrollar la lógica de contactos para hacer el arranque temporizado para nuestro motor. Mira, empezamos desde acá, desde la salida del interruptor termomagnético. En primer lugar, debemos asegurarnos que la parte de control se desactive y mande a detener pues el motor cuando existe una sobrecarga, cuando existe una falla de fase también. ¿Dónde obtenemos esa información? ¿Cuál de esos dispositivos nos da la información de que ocurrió una sobrecarga, una pérdida de fase? Es acá en el relé térmico. El relé térmico tiene dos contactos auxiliares. Uno que es abierto, comprendido entre 97 y 98, y otro que es cerrado, comprendido entre 95 y 96. Vamos a necesitar del contacto normal cerrado. ¿Por qué? Cuando el relé térmico no detecta una sobrecarga, está trabajando de manera normal y no detecta falta de fase también, ese contacto cerrado permanece así cerrado, dejando pasar la corriente de 95 a 96. Pero cuando ocurre una sobrecarga, inmediatamente este contacto cambia de posición, es decir, se abre, 95-96 se abre, interrumpe el paso de corriente y eso justamente es lo que queremos para desactivar todo nuestro circuito de mando.
Y por acá el 97-98, cuando ocurre una sobrecarga, pasa de estar abierto a cerrado. ¿Correcto? ¿Para qué se utiliza? Para señalizar también que ocurrió una sobrecarga, por ejemplo. Entonces vamos a pasar en primer lugar por ese contacto. Llevamos desde la fuente de alimentación hasta el 95 de mi relé térmico. A uno de esos bornes. Puede ser el 95, puede ser el 96, no hay problema, pero hay que llevar un orden. ¿Ya? Cable de color rojo, terminal de color rojo. Continuamos. Vamos a dar la trayectoria, nada más por acá, para poder pasar hasta... La idea es que quede claro, que se entienda por acá nuestras conexiones, y por eso estamos manejando estos colores también para que se note. Ingresamos hacia el 95. Ahí lo ves. Hacia el 95. Luego, del 96, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia qué elemento? Voy a pasar del 96 hacia mi paro de emergencia, este botón que tenemos acá en esta parte. Ese botón de parada de emergencia, ¿qué tipo de contacto debe llevar? A ver, como el cable punto de inicio, punto de llegada en esta parte. ¿Qué tipo de contacto? Debe ser de contacto normalmente cerrado, ¿cierto? Debe ser de contacto normalmente cerrado. ¿Por qué debe ser de contacto normalmente cerrado? Porque queremos que cuando presionemos ese botón, el circuito se abra, pues, ¿no? Que el circuito se abra y se interrumpa también el paso de corriente. Bien, entonces damos la trayectoria del 96, llevamos por acá nuestro cablecito y pasamos hasta la parada de emergencia, acá. Ingresa al contacto normalmente cerrado. De acá vamos a llevar un cable más, ¿hacia dónde? Hacia el botón de parada normal, que es un botón pulsador. Conectamos de la salida a la entrada del botón pulsador de parada normal. Cable de color rojo, terminal rojo. Este también es de contacto normalmente cerrado. De acá vamos a pasar al botón de marcha. ¿Te acuerdas de tu diagrama en CAESIMU, no? En SIMU Relay. Es lo mismo. Pasas del contacto normal cerrado al contacto normalmente abierto. A ver. Conectamos. Ahí lo tenemos. Ahora, del botón de marcha, de acá este botoncito, ¿hacia dónde vamos a ir? Lo que queremos es que ese botón de marcha active pues el contactor auxiliar, no active el temporizador, no active directo el contactor principal. Por lo tanto, de la salida de este botón normalmente abierto voy a llevar a la 1 del contactor auxiliar, acá. Así que conectamos y bueno, damos la trayectoria para la conexión hasta el A1. Con esto, al presionar el botón de marcha, ¿qué crees que va a pasar con ese contactor auxiliar? Se va a encender, ¿cierto? La bobina 1 se energiza porque el neutro ya está conectado. Va a llegar la tensión a este punto. Luego, queremos que este contactor quede encendido incluso después de presionar este botón de marcha. Es decir, vamos a hacer una realimentación, un automantenimiento a este contactor. ¿Y cómo se logra eso? Se logra conectando el contacto auxiliar normalmente abierto del contactor en paralelo al pulsador de marcha, ¿sí? Paralelo al pulsador de marcha. ¿Y cómo se hace una conexión en paralelo? ¿Recuerdas? Tenemos un contacto, 13, 14. Inicia en 13, termina en 14 y por acá tenemos otro contacto, inicia en 13 y termina en 4. El 3 lo vamos a llevar al 13 y el 4 lo llevamos al 14. ¿Correcto? ¿Se entiende? 3 al 13 o acá al 2, que viene a ser el mismo punto eléctrico, es el mismo cable, puedes conectar en el 2 o en el 3, no hay ningún problema. Conecto a ese punto, a ver, cambiamos el color del cable y ubicamos el trayecto por acá. Ahí lo ves. Ya conecté 13 con 3. ¿Qué falta? 14 con el 4. A ver, 14
al 4. Pero también puedo conectar, mire, este es el mismo cable, hasta el A1 del contactor. A ver, ya nos alejamos. Hasta el A1 del contactor. ¿Te das cuenta? Es el mismo punto eléctrico. Así que conecto en el 14 o en el A1. Para mí está más cerca el A1. ¿Por qué? Porque estoy en el mismo contactor. El pulsador normalmente está lejos, está en una botonera, está en la puerta de tu tablero y al conectar acá en el A1 tú vas a ahorrar cable. La idea es eso. No va a estar tanto. Pero para efectos que tú entiendas, voy a conectar acá al 4. Pero recuerda que lo conectarías acá en el A1. Así que no hay problema. Y ubico el terminal y el color de cable y lo conecto por acá. Una vez hecho esto, ya se va a producir el automantenimiento. Una vez que presionas el botón de marcha, el contactor se activa, dejas de presionar y te recuerda que se vuelve a abrir ese contacto, el contactor va a quedar activado. Ahora, cuando el contactor se activa, vamos a empezar el temporizador. Acá empieza a trabajar el temporizador. El temporizador lo que va a hacer es, primero, activar a la sirena por un tiempo y después de que pase ese tiempo programado, desactiva la sirena y activa el contactor que finalmente conecta al motor. Repito, el temporizador activa la sirena por un tiempo programado, transcurre ese tiempo, apaga la sirena y activa mi contactor principal para arrancar mi motor. ¿Y cómo se conecta este temporizador a la conexión? ¿Recuerdas cuál es el principio de funcionamiento, cierto? Eso mismo vamos a aplicar acá. Mira, este temporizador tiene como un tipo reloj acá y una base con un punto de referencia, el cual indica hasta dónde has calibrado el tiempo. Este tiene un rango de 1 a 30 segundos. Si tú quieres calibrar 10 segundos, debes mover esa parte, rotar en sentido horario. Acá te dice la flechita, si rotas en sentido horario ganas tiempo, pones más tiempo. Cuando el 10 se alinee a esta parte de punto de referencia, entonces el temporizador estará calibrado en aproximadamente 10 segundos. ¿Por qué te digo aproximadamente? Porque estos son puntos referenciales, no es que exactamente ahí tienes 10 segundos. Por acá tendrás 11, 12, por acá 20, ¿no? Hasta 30, ¿cierto? Bien, y si tú rotas a la izquierda estás reduciendo el tiempo. Supongamos que ya lo tenemos calibrado en 10 segundos. Ahora, al momento de activar el contactor, este temporizador empieza a contar el tiempo. Y antes que transcurran los 10 segundos, el contacto cerrado, comprendido entre 55 y 56, permanece cerrado. Va a haber por acá continuidad eléctrica. Y el contacto normal abierto, comprendido entre 67 y 68, NO te dice acá, no está permitiendo el paso de corriente. Es decir, no hay continuidad eléctrica, permanece abierto hasta que transcurre el tiempo programado. Transcurre, llega a los 10 segundos y estos contactos cambian de posición. El cerrado ahora se abre y el abierto ahora se cierra. Con esto ya podemos darnos cuenta a través de qué contacto vamos a conectar la sirena. Si queremos que la sirena se encienda en los primeros 10 segundos, entonces debemos conectar a través del contacto normal cerrado. Una vez que transcurren los 10 segundos, ese contacto normal cerrado se abre y al abrirse desactiva la sirena. Y vamos a conectar el contactor del motor, esta bobina del contactor del motor, en el contacto normalmente abierto, para que después de los 10 segundos se active a través de este contacto. Recuerda que este se va a cerrar y al cerrarse pues activamos el contactor, ¿cierto? Bien, ¿y desde dónde voy a alimentar mi temporizador? Recuerda que acá están las entradas 55, 67. Lo voy a alimentar en paralelo a la bobina del contactor auxiliar. Lo que significa que voy a tomar desde por acá del 14 o desde por acá del borne 4 o desde la 1 un cable hasta esas dos entradas. Para mí está más cerca acá de la 1 para que lo observes bien ahí. Conecto. Voy a dar color al cable y al terminal y por acá va a estar. Conecto de la 1 hasta el 55 que es la entrada. Y este
55 también lo voy a conectar al 67 porque ambos, tanto la sirena como el contactor, van a necesitar de la línea para poder funcionar. Hago un puente por acá y ya lo tenemos. De la salida de este contacto normal cerrado, voy a llevar, o sea, del 56, un cable hasta este otro cable de la sirena. Entonces, tomo desde acá un punto hasta acá. Y luego ya voy dando la trayectoria. Por acá. Y por ahí ya lo tenemos, ¿no? Así se ve, ¿no? Hacemos bonito la conexión. Y bueno, por acá también. Y por último, del 68, desde acá, voy a llevar un cable hasta el A1 de mi contactor principal. Vamos desde acá, del 68 hasta el A1. ¿Por dónde quieres llevar tu cable? Bueno, lo voy a llevar por acá nada más, más cerca, para que lo puedas ver. Y ahí lo tienes. Podemos poner otro color si deseas para que lo puedas ver mejor. O lo dejamos de color rojo. Eso depende de cómo tú lo prefieras. Mejor lo dejamos en color rojo, ¿ya? Para que todo esté en rojo. Listo. Y con eso habremos logrado el arranque temporizado con señalización acústica. Algo que falta, el cable de puesta a tierra, ¿sí? El cable de puesta a tierra es lo que falta acá. Podemos ubicar arriba el cable de puesta a tierra o vamos a poner un borne por acá cerca nada más, ya por acá cerca. Ubico, por acá tengo los bornes. Borne verde 2.5 milímetros, a ver. Acá está. Y de acá yo puedo llevar un cablecito hacia, o por acá, hacia mi motor. Un cable desde acá hasta acá. ¿Qué calibre le damos? Calibre 14 creo que estaba. Podemos poner un calibre 12 si quieres. Cable más grueso. De mayor sección. Terminal de color. Cable de color verde, ¿no? Ya está. Con eso ya podemos decir que tenemos listo nuestro circuito de potencia y control, como ves, para un arranque temporizado para motor eléctrico trifásico.